Bueno, hablando de polo y de los granaderos, podríamos decir que la historia avanza galopando a caballo. ¿A galope? Galope a caballo. Bueno, la introducción del caballo fue un elemento muy importante en los hábitos y costumbres de estas tierras. Sí. Después la presencia misma del gaucho, Sí. como el hombre de la pampa y del caballo, también fue determinante para la historia de estas tierras. Y después, Sí. bueno, para posicionar a la Argentina en el mercado internacional de los caballos de polo, ¿no es cierto? Y el regreso de un presidente finalmente a una final. Y de periodistas de un medio dependiente Del de Clarín oficialismo. emocionados. Sí. Cada quien regresa a donde quiere o a donde puede. Sí. Sí. Uno quisiera creer que regresa a donde quiere Facundo Fernández Rinaldi para presentar esta suerte de meta-historia o de una suerte de historización de columnas de historia que se han desarrollado a lo largo de la historia, valga la historia. Buenos días. Buenos días. Estaba pensando en eso, en los retornos. Retorno a los lugares que nos hicieron felices, Sí, ¿no? la patria es la infancia. Y el otro. Y el otro, sí. ¿El otro es la infancia? No, la patria. La patria. La patria es el otro. La patria es el otro porque... No, la patria es la infancia porque la infancia es el lugar donde uno fue feliz. Sí. Que es una generalización Bueno, como todo, claro, ¿no? porque hay infancias que... E infancias. Hay infancias e infancias. ¿Se acuerda de la Ujú. columna del rey de Perdido de Francia? Ese niñito ¿El rey perdido? que lo toman de la Revolución Francesa y que Ay, nunca se aparece. me ha perdido esa Bueno, historia. después se la vuelvo a contar fuera off. Pero era una infancia terrible. Imagínese que ya era el hijo del rey. Imagínese Claro. las otras infancias. Sí. Sí. Lo que me estoy imaginando, por ejemplo, ¿de qué va hoy? ¿Sí? ¿Se está imaginando? Sí, estoy pensando, ¿de qué va hoy? ¿Va de algo? Ah, pero entonces se está preguntando. Estoy preguntando, claro. Bien, bien. Uno imagina también entre signos de interrogación. No toda imaginación es certera. Es cierto. ¿Estaré imaginando? ¿Estaré? Y así. En realidad cuando uno la pasa bien no tiene que preguntarse, porque por ahí es una imaginación y la propia pregunta lo saca De lo- ese de ese ensueño y lo trae Bueno. a una dura realidad. A eso he venido hoy. A ¿Al recordar. ensueño? No, a la dura realidad. perfecto. A recordar la dura realidad. Penúltima columna. En breve les tendré novedades respecto a la finalización de la columna y a posibles encuentros. Sí. Seguimos preguntando a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, ¿se sumarían a compartir con nosotros un momento de finalización de columna? Esa es una primera pregunta, que nos las pueden responder. Usted se lo sabe también, porque se lo sabe, lo puede leer Al invertido. derecho y al revés. Sí. 2615-244-555. Y la segunda pregunta es, esta columna la hacíamos finalizando un año dificilísimo, que fue el 2020. Sí. La verdad fue un año difícil para la humanidad, Ujú. fue un año difícil obviamente para los argentinos, para cualquier persona, y fue muy difícil hacer radio, usted recordará. Bueno, acá lo tenemos a Exactamente. Ariel, hubo que hacer todo un ejercicio dificilísimo de técnica, de voluntades. Y paciencia. Y de paciencia, sí. Pero ahí estuvimos poniéndole el cuerpo y de hecho recuerdo que esta columna la pudimos hacer poniéndole el cuerpo después de mucho tiempo porque nos reunimos para finalizar el año, en un momento así de apertura. Sí. Y rememoraba otro momento difícil de la Argentina, que era nada más ni nada menos que diciembre del 2001. Ujú. Así que ahí, la segunda pregunta es, ¿qué recuerdan? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Qué estaban haciendo en esos días difíciles de diciembre del 2001? ¿Cómo lo ven hoy desde el presente, ese diciembre de 2001? Así que también nos pueden escribir y sumarse, si nos quieren sumar posibles canciones con las que cerrar esta columna, que ya sea mejor que la que yo propongo. Ujú. Es muy posible. Es muy posible. Así que ya saben, al 12-1-5. Pero no es tan difícil. 12-1-5
244-555. Sí, Ahí está. hay formas más fáciles de decirlo. Sí, 244-555, Ahí está. más rápida. ahí está. Ahí va. Bien, el presidente, entonces, recordaremos, era Fernando de la Rúa, Ujú. de presidente por la Alianza, Sí. que era esta unión de la Unión Cívica Radical, Frepaso. el Frepaso, no, esas dos, ¿no? Ujú. Bueno, obviamente el ARI apoyaba. Si historizáramos la carrera política de Fernando de la Rúa, viene de esa Unión Cívica Radical, era el Delfín de Balbín, Claro. de esa Unión Cívica Era Radical. el ala más conservadora. Exactamente, del había radicalismo. intentado había perdido unas internas, Ujú. había estado frente a Ciudad de Buenos Aires Sí. y, bueno, había llegado a la presidencia en 1999 con la Alianza. Ya hacia el 2001, hacia diciembre del 2001, no contaba con su vice, que le había aportado el Frepaso en esa Ujú. alianza, que era nada más ni nada menos que el Chacho. Carlos Chacho Álvarez. Exactamente, que con todo el tema del Habanel, que usted recuerde, las coimas en el Ujú. Senado, pegó Sí. portazo. Después estuvo en algunos puestitos por allí. Causa que quedó, por ejemplo, con el sobreseguimiento de todos los imputados, más allá de que esa causa había sido impulsada por alguien que se autoinculpó, como el secretario parlamentario Mario Ponta IV. Exactamente. Obviamente recordaremos que bueno, se había agudizado la crisis económica, luego del fin de la convertibilidad, la medida del corralito implementado por el ministro de Economía Domingo Cavallo, que había limitado a 250 pesos dólares la extracción del dinero en los bancos, y esto hizo que obviamente escalara el mal humor social, más las otras cosas que pasaban, el país no estaba bien, expresado en los famosos cacerolazos. Cacerolazos que algunos ubican más para la clase media, los ahorristas. Y en los barrios más carenciados, más vulnerables, se registraron saqueos a supermercados, almacenes y comercio de todo tipo. 19... En algo que el propio presidente iba a citar este año, hace algunas semanas atrás, acusando a Alfonsín de haber dado un golpe de Estado en esa época. Sí. Bueno, en eso no me voy a detener bastante, pues ya he dicho que la historia que hace a veces las interpretaciones don Javier Milei, nuestro presidente, son por lo mínimo dudosas. 19 de diciembre, como respuesta al estallido, el presidente anuncia poco después de las 19 y mediante una cadena nacional que había decidido decretar el estado de sitio para asegurar la ley, el orden y terminar con los incidentes, literal esto. En un intento de controlar las manifestaciones y el caos social, el gobierno desplegó a las fuerzas de seguridad que reprimieran a quienes se habían movilizado, y la Quinta de Olivos fue rodeada de gente con las mismas consignas. Una guardia perimetral de la policía bonaerense que respondía al gobernador en ese momento, que ya lo vamos igual a nombrar bien, pero que era Rucauf, ¿no? Del Partido Justicialista, fue levantada a medianoche, dejando media Después desprotegida. se va a ir sin cumplir su mandato Exactamente, a la Cancillería, exactamente. Bueno, dejando a Felipe Solá ahí a cargo de la gobernación. gobernación. Bien, entonces hay todos unos conflictos porque algunos manifestantes, como esta guardia que estaban haciendo, la federal, la policía bonaerense se ha retirado, logran trepar paredones de la Casa Rosada, se quedan en los muros. Y en el caso de pasar al interior, se había apostado 3 líneas de fuego en defensa del presidente de la nación en ese momento. O sea, la tensión era importante. 20 de diciembre se extienden las protestas y también como, la actividad, si se quiere, represiva de la violencia hasta las tardes del 20 de diciembre. Durante la madrugada, una multitud se concentra en Palermo frente a la casa de Cavallo, quien a las 3 anunció su renuncia y que dejaría el país junto a su familia. En simultáneo, otro grupo masivo seguía en Plaza de Mayo, donde la Policía Federal reprimió con gases lacrimógenos. A media mañana, militantes de derechos humanos y el grupo Quebracho también se presentan en Plaza de Mayo, donde fueron reprimidos por policía montada. Periodistas y fotógrafos que se encontraban en el lugar intentaron hacer un escudo humano para evitar que
que quienes estaban salieran heridos. Las imágenes fueron transmitidas por televisión, replicados por todos los medios de prensa, lo que provocó que más manifestantes se acercaran, y al mediodía estaba lleno de oficinistas de la ciudad, el lugar, de familias, incluso niños, pero con el correr de los minutos, la plaza quedó rodeada por carros hidrantes y agentes de infantería de la Federal que reprimieron a la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma. Los incidentes fueron creciendo y se extendieron a lo largo de la Avenida de Mayo hasta la 9 de julio, donde grupos de militantes de diferentes partidos, de izquierda, de derechos humanos, de diferentes movimientos sociales, se enfrentaban con las fuerzas de seguridad, y lo mismo se replicó en las principales ciudades del país. A las 16 de la Rúa anuncia por cadena nacional que no dejaría la presidencia, y durante el mensaje, que duró 11 minutos, convocó un acuerdo para reformar la Constitución. Esto fue una última jugada para recomponer la situación de su gobierno, pero después recibió la llamada de los líderes del PJ, quienes consideraron que ya era tarde para aprobar algo así, ¿no? Está toda esta teoría de que en realidad Duhalde le había propuesto un gobierno de unidad. Al principio de la Rúa no lo quiso aceptar, y ya cuando aceptó, y acá está el papel de Alfonsín de mediación, que parece que no intentó esto, y ya cuando de la Rúa le pide a Alfonsín que se comunique, que le diga que sí el 20 de diciembre, ya los líderes justicialistas dicen, ¿para qué vamos a negociar? Ya es tarde. Además, en un escenario que el vicepresidente había renunciado y que el presidente provisional del Senado era peronista. Exactamente. ¿Recuerda quién era? Ramón Puerta. Ramón Puerta, exactamente. Que estuvo le dijeron, calentá que entrás. Sí, estuvo un par de horas y le pasó la pelota al presidente de la Cámara de Diputados, que también era peronista, que era Camaño. Exactamente. Que lo miró a Rodríguez Sá y le dijo, calentá que entrás. Y así. Claro, y Rodríguez Sá estuvo una semana y dijo, no voy a pagar nada. Un presunto golpe dentro del peronismo. Exactamente. Para que asumiera Eduardo Duhalde. Así es. Bueno, luego de no haber recibido apoyo ni por parte del radicalismo ni del poder económico, redactó Fernando de la Rúa su renuncia de puño y letra, dirigido al presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, que le decía: confío en que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Poco después de las 19, cuando ya la policía usaba balas de verdad contra los manifestantes, de la Rúa dejó la Casa Rosado y su gobierno en el famoso helicóptero presidencial. La imagen se convirtió en un símbolo de la caída del proyecto político y económico de la Alianza, esta coalición que decíamos de la UCR y el FREPASO, y el 21 de diciembre por la mañana concretó su última acción, se derogó el estado de sitio. A su salida le sucedieron 5 presidentes en una semana. Sí. Esta breve introducción era para sentarnos en quienes queremos recordar y el acto que queremos recordar, que es las acciones de represión por parte de gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobierno de Ciudad de Buenos Aires y las víctimas, que se han minimizado. Y bueno, diferentes investigaciones, nosotros recordando una nota que recopilara La Izquierda Diario hace un tiempo, que utilizaban como fuente a Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, lavaca.org, entre otras fuentes, más medios periodísticos, trabajo de archivos periodísticos. Vamos a recordar quiénes fueron las víctimas mortales. Según los datos que se conocen, de los 39 fallecidos, 11 fueron asesinados en provincia de Buenos Aires, gobernada por Carlos Rucauf del Partido Justicialista. 7 en Ciudad de Buenos Aires, quien era el jefe de la ciudad, Aníbal Ibarra, que venía de esta alianza, también FREPASO Alianza. 9 en Santa Fe, el gobernador era Carlos Reutemann, del Partido Justicialista. 3 en Córdoba, José Manuel de la Sota, Partido Justicialista. 3 en Entre Ríos, donde estaba Sergio Alberto Montiel, de la Unión Cívica Radical. 2 en Corrientes, donde gobernaba Ricardo Colombi, UCR, pero con un vicepresidente del Partido Justicialista, y debido a la crisis institucional en la provincia, había existido este acuerdo. Y de los 3 restantes, uno en Río Negro, donde era gobernador Pablo Verani, de la Unión Cívica Radical. Otro en Tucumán, Pablo Miranda, Partido Justicialista, unos recordarán después por su participación en el fútbol también y en otras cosillas. Y de una de las víctimas se conoce el dato. Es interesante esto porque de quién era cada quien en las provincias, porque eran los que mandaban, los responsables
políticos de los operativos represivos por las manifestaciones que se producían en todo el territorio, mucho más allá de la Plaza de Mayo. Exactamente, por eso me tomé, esto fue un agregado personal, digamos, notas del autor, de conocer quiénes estaban a cargo también. O sea, presidencia Fernando de la Rúa, Sí. No había vicepresidencia, y esto eran las personas que en las jurisdicciones provinciales y en Cava estaban a cargo. Respecto a las víctimas fatales, decíamos 39. Acosta Graciela, 35 años, militante de derechos humanos, estaba con una amiga buscando a sus hijos, se acercó a un supermercado frente al que unas 1000 personas reclamaban comida, recibió 2 impactos de bala disparados rodilla en tierra por un policía al que su amiga vio perfectamente, esto en Santa Fe. Almirón Carlos Petete, 24 años, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, y de la Coordinadora de Desocupados, 29 de mayo, recibió un disparo de la policía en el pecho en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaban volver a la Plaza de Mayo. Álvarez Villalba Ricardo, 23 años, asesinado en Rosario, Santa Fe. Arapi Ramón Alberto, 22 años, estaba con amigos tomando tereré en el barrio Nuevo de Corrientes, entró al barrio una camioneta Ford F100, bordó sin leyenda identificatorias y sin patentes, con 5 hombres, 4 con el uniforme de combate azul celeste de la policía de Corrientes. Arapi trató de esconderse, pero 2 de los policías lo corrieron y lo alcanzaron, uno lo golpeó y le pegó un tiro que entró por el pecho y salió por la espalda. Aredes Rubén, 24 años, asesinado por la Policía Federal mientras participaba en un corte de calle en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, recibió 4 balas de plomo por la espalda. Abaca Elvira, 46 años, recibió un escopetazo frente a un supermercado frente al que pasaba con su hija en Chipoleti y Río Negro, recibió el disparo en la zona lumbar, el calibre de bala es policial. Ávila Diego, 24 años, asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires. Benedetto Gustavo Ariel, 30 años, se encontraba en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, Cava, donde se estaba llevando a cabo una manifestación, recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte disparado desde el interior del banco HSBC, donde prestaba servicios como custodio privado el ex militar Barando, represor de la tablada. Campos Walter, 17 años, estaba esperando cajas de comida junto a cientos de personas frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe, cuando un tirador de élite de las tropas de operaciones especiales le disparó a la cabeza. Cárdenas Jorge, 52 años, fue herido la noche del 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación y falleció varios meses después. Delegado Juan, 28 años, estaba con otras personas reclamando alimentos frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe, cuando llegó un camión que aparentaba traer comida. Al acercarse los manifestantes, aparecieron 6 móviles policiales, desde los cuales comenzaron a disparar contra los presentes. Delgado fue herido con balas de gomas cuando huía de la represión. Un policía lo tumbó de un cachiporrazo en las piernas, lo apuntó con su itaca, pero como se había quedado sin carga, sacó su pistola y le disparó a menos de 1 metro de distancia. Enríquez Víctor Ariel, 21 años, asesinado en Almirante Brand, Buenos Aires. Fernando Luis Alberto, 27 años, vendía sandías frente a un supermercado en la provincia de Tucumán. Durante la represión a manifestantes, un gendarme le disparó a poca distancia en la cabeza y murió 2 días después. Ferreira Sergio Manuel, 20 años, baleado durante la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía cordobesa reprimió duramente un saqueo a un supermercado del barrio Villa El Libertador. Flores Julio Hernán, 15 años, asesinado en Merlo, Buenos Aires. García Yanina, 18 años, recibió un disparo en el abdomen cuando, desesperada por los ruidos de balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija en Rosario, Santa Fe. Gramajo Roberto Agustín, 19 años, asesinado por un disparo proveniente de la policía bonaerense en Almirante Brown, Buenos Aires, cuando se dirigía a la casa de su tío. Guías Pablo Marcelo, 23 años, asesinado en San Francisco Solano, Buenos Aires. Iturraín Romina, 15 años, asesinada mientras estaba en su casa, a la que ingresó una bala policial disparada contra quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, Entre Ríos. Lamania Diego, 26 años, murió después de haber sido herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular en la ciudad de Buenos Aires. Leguembre Cristian, 20 años, asesinado en Castelar, Buenos Aires.
Leprati Claudio Pocho, 35 años, militante comunitario, estaba en la terraza de la escuela en la que colaboraba. Chicos comiendo. Profesor de filosofía y ayudaba como cocinero cuando el móvil número 2270 del comando de Arroyo Seco se dirigía a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio. Las policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar. Pocho gritaba que no lo hiciera porque había muchos chicos. Velázquez, el efectivo condenado a 14 años de prisión, dijo en la reconstrucción que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de plomo. El proyectil que lo mató ingresó por la garganta, fue el que acabó con el Pocho. Fue en Rosario, Santa Fe. Márquez Alberto, 57 años. Durante la manifestación en la ciudad de Buenos Aires, de una camioneta salieron policías civiles y uniformados que empezaron a disparar indiscriminadamente. Márquez recibió 2 balazos en el tórax, a consecuencia de los cuales falleció. Moreno David Ernesto, 13 años, asesinado por la policía de Córdoba. La autopsia determinó que fue herido con 5 proyectiles, algunos de gomas y otros de plomo. De la nuca le extrajeron una posta de plomo que pertenecería a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12.70 de la policía. Pacini Miguel, 15 años, asesinado en la provincia de Santa Fe, recibió varios disparos en el cuello. Paniagua Rosa Eloísa, 13 años, asesinada por una bala policial, había ido con su familia a buscar comida a un supermercado en Paraná. Entre Ríos, porque al comisario del barrio había hecho correr la voz de que entregarían mercadería. Pedernera Sergio, 16 años, baleado en la provincia de Córdoba. El menor se encontraba en la calle buscando comida para su familia cuando recibió una bala policial en el tórax, que le produjo una paraplegia. Un año después falleció en el hospital. Pereira Rubén, 20 años, baleado por la policía cuando regresaba a su casilla llevando al hombro una caja con alimentos entregados en un supermercado en Rosario, Santa Fe. Ramírez Damián Vicente, 14 años, asesinado de un balazo en el cuello en la esquina de Maciel y Cristianía Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Salas Ariel Maximiliano, 30 años, asesinado en la esquina de Maciel y Cristianía Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Río Sandra, asesinada durante la jornada del 19 y 20 de diciembre sin datos. Riva Gastón Marcelo, 30 años, circulaba a moto por Avenida de Mayo en la ciudad de Buenos Aires cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de 4 policías que se encontraban allí. Rodríguez José Daniel, asesinado en Paraná, Entre Ríos. Rosales Mariela, 28 años, asesinado en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Spinelli Carlos Manuel, 25 años, asesinado durante la jornada del 19 y 20 de diciembre. Le dispararon desde un auto Volkswagen Gol blanco sin identificación en Pablo Noes, Buenos Aires. Torres Juan Alberto, 21 años, sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal en Corrientes. Vega José, 19 años, asesinado en Moreno, Buenos Aires. Y Villalba Ricardo, 16 años, en Rosario, Santa Fe, recibió un tiro en un ojo cuando vecinos manifestaban pidiendo alimentos frente a un autoservicio y murió el 23 de diciembre. Promedio de edad de 20 y poquito. Hay muchos que incluso empiezan con 1 adelante la edad. Sí, exactamente. Menores de edad son bastantes y 25. De hecho, 50 y pico creo que nombramos uno... Sí, 1, 2, uno, más grandes y todos. 1, 2 y la mayoría de 30 para abajo, la mayoría, una persona de 40 y pico, la mayoría 20 en los 20 años y un número importante de menores. Uh-huh. De menores. Sí. Bueno, obviamente diciembre, hemos empezado diciembre es un mes siempre difícil, siempre doloroso en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, también es un... Obviamente no vamos a hacer acá otra vez alguna analogía y decir, bueno, miren, esto puede pasar. Todo indica que hasta ahora es un diciembre tranquilo, obviamente doloroso. Obviamente sí podríamos hablar de políticas económicas, podríamos hablar de represión, pero es un recordatorio porque usted incluso nombraba recién a cierta ministra que estaba por estos momentos ocupando cargos. Figuras que se repiten en la toma de decisiones, apellidos que se repiten en el actual gobierno y en Federico aquel, Sturzenegger, por ejemplo, Patricia Bullrich. Por ejemplo, y figuras de la política y partidos políticos que, bueno, un poco, muchos decían, la figura del actual presidente tiene que ver con el agotamiento de estos partidos políticos, aunque si uno ve la conformación en las provincias
y en el gobierno nacional y ciertos acuerdos en el Senado y no hay tanta renovación, ¿no? El que se vayan todos no se terminó concretando. Y la casta que tenía miedo parece no tenerlo tanto. Y si se va uno, se van a ir todos, pero que no se vaya este al que ustedes están acusando. Bueno, justamente la ley de fueros lo que aspira es aún que se vayan todos. Exactamente. Antes de que se vaya uno. Exactamente. Que ese uno es Cuader. Bueno, quizás usted escuche esta columna dentro de 20, 30 años y otro sea el panorama, esperemos. Se resignifique o se establezcan analogías nuevas. Sí, pero bueno, era recordar responsables políticos. Tendríamos que nombrar también a fuerzas de seguridad, tendríamos que nombrar a ministros, ¿no? de seguridad. No alcanza el tiempo, pero recordar quiénes estaban y sobre todo recordar con toda justicia y dolor quiénes fueron estos 39 muertos, asesinados por el accionar policial. También hay que recordar que en el año 99 Fernando de la Rúa le gana a Eduardo Duhalde las elecciones presidenciales, sosteniendo la continuidad, la bandera de la convertibilidad. Exactamente. Impulsada por el gobierno del que Duhalde había sido vicepresidente, el primer menemismo, pero no obstante ello, Duhalde hacía campaña con la salida de la convertibilidad. Hasta el 99 el consenso mayoritario era que había que seguir con la convertibilidad, más allá de que había dado señales de un total agotamiento, y fue finalmente lo que se termina absorbiendo, tragando, deglutiendo al gobierno de Fernando de la Rúa. Y quien va finalmente a terminar, digamos, a cargo va a ser el que había sido derrotado por De la Rúa 2 años atrás, Eduardo Duhalde. Exactamente. Que después iba a pretender seguir como presidente, pero también otro hecho violento, Costequi y Santillán anticiparon las elecciones, pero esa ya sería otra historia. Ya sería otra historia, exactamente. Lamentablemente historia de violencias y de represiones muy cercanas en el tiempo. ¿Cómo cerrar este espacio? Bueno, allá hace 4 años atrás cerrábamos con El Ángel de la Bicicleta, si mal no recuerdo, usted hacía mención. Pocho Leprati. Exactamente, pero hay una canción que es previa, mucho, es de los 90, al principio de los 90. Y que por tanto no hace alusión al 2001. No hace alusión al 2001, pero sí a la violencia, a la furia, a lo que sucede a veces cuando uno prende la televisión. Y yo creo que él ha descrito muy bien la furia, la violencia. Este personaje siempre presente, un rosarino, que ha estado llenando estadios y ha vuelto con todo, el señor Fito Páez. Sí. Y la canción que hemos elegido para cerrar y musicalizar es Tráfico por Katmandú. Muchas gracias, Facundes. Hasta luego.